Vamos a pasar a este mensaje. Nosotros, la Escritura de alguna manera nos dice que nosotros debemos probar, saborear y ver que el Señor es bueno. Debemos probar, saborear que el Señor es bueno. Y hay una parte especial en la Escritura donde nos habla precisamente de todo aquello que magnifica, de todo aquello que glorifica al Señor. Hay pasajes donde se exaltan sus atributos, sus nombres, su palabra, su bondad. Y también vemos que hay pasajes donde cada experiencia humana está relacionada con Él. Cada experiencia que los hombres han vivido, cada parte de sus emociones, cada parte de sus alegrías, de sus angustias, tribulaciones, temores, están relacionadas con el Señor. Y vemos cómo la vida del creyente, la vida de cada uno de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, todos los que recibimos a Cristo, se ve reflejada precisamente en cada pasaje de esta parte de la Biblia. Vemos cómo hay alegría, hay tristeza, hay victoria, hay fracaso, pero toda la experiencia humana se manifiesta en este libro. Es el libro de los Salmos. Es el libro de los Salmos. Los Salmos están llenos de Jesucristo. Nos hablan de Jesucristo. Aunque están en el Antiguo Testamento, nos hablan de Cristo, los Salmos. Y hoy nos vamos a repasar un pasaje, precisamente, que escribió un hombre que se encontró en un momento de mucho temor, en un momento de mucha tribulación, porque su vida corría peligro. Nos vamos a referir primeramente a un pasaje que viene en la primera de Samuel, en el capítulo 21, y vamos a leer desde el versículo 10. Este pasaje nos habla del rey David. El rey David estaba huyendo de Saúl. Saúl tenía celos del rey David y David se había escapado. Llega a un lugar con el rey Aquís en la ciudad de Gat. Gat era una de las 5 ciudades más importantes de los filisteos. Y el rey David llegó aquí huyendo, llegó sin nada, porque se estaba escondiendo precisamente del rey David. Tiene un encuentro. David llegó con Ahimelech, con el sacerdote, a pedirle de comer, a pedirle provisión, a pedirle un arma, le dan los panes de la proposición, también le da la espada, con la espada de Goliat se le entrega, y pues David ahí dice alguna serie de mentiras, ¿no?, para poder recibir todo lo que necesitaba. Aquí llega a Gat, a esta provincia de Gat, que les digo era una de las 5 más importantes de los filisteos, y tiene un encuentro con el rey Aquís. Entonces vamos a leer desde el versículo 10, y voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice: ese mismo día, David, todavía huyendo de Saúl, se dirigió a Aquís, rey de Gat. Los oficiales le dijeron a Aquís: ¿no es este David el rey del país? ¿No es él por quien danzaban y en los cantos decían: Saúl destruyó a un ejército, pero David aniquiló a 10? Al oír esto, David se preocupó y tuvo mucho miedo de Aquís, rey de Gat. Por lo tanto, cuando estaban por apresarlo, fingió perder la razón y en público comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. Aquís dijo entonces a sus oficiales: ¿Pero qué? ¿No se fijan? Ese hombre está loco. ¿Para qué me lo traen? ¿Acaso me hacen falta más locos que encima me traen a este para hacer sus locuras en mi presencia? Sáquenlo de mi palacio. Aquí lo que vemos es que David tuvo que recurrir a una estrategia precisamente para no ser sorprendido. Primero,
necesitaba provisión, tuvo que llegar con Ahimelech, necesitaba provisión y necesitaba un arma para defenderse, porque pues había salido huyendo. Una persona cuando huye difícilmente se fija en todo lo que trae. Entonces, si nosotros nos ponemos en ese contexto, vamos a entender que su situación no era una situación de paz, no era una situación de tranquilidad, no era algo en donde él pudiera estar pues pensando claramente, tener una claridad de ideas. Sin embargo, sabemos que Dios le mostró siempre a David el amor que le tenía. Y David, a pesar de esas mentiras, para hacerse de provisión, para hacerse de un arma, también llega con un rey filisteo. David era reconocido por los filisteos porque había matado a su mayor emblema, ¿sí?, a su personaje más importante, que era Goliat. Entonces, él también, ante el temor de pues que pudiera ser detenido, de que pudiera ser muerto en ese momento, pues él también finge demencia, ¿no?, ante esa situación. Y bueno, nosotros también en algunas circunstancias fingimos demencia, ¿verdad? Entonces, David fingió demencia, ¿sí?, se comportó como un loco precisamente para poder escapar, para poder pasar esa situación. Pero a raíz de esto, este momento en especial en David lo llevó a escribir un salmo muy hermoso, donde habla precisamente de todo lo que el Señor le ofrece a su pueblo, todo lo que el Señor está dispuesto a darnos a nosotros. Y nosotros pues tenemos que valorar lo que Dios quiere que esté con nosotros. Y es el Salmo 34. Entonces, vámonos al Salmo 34, que es un salmo que escribió David, y precisamente el título del salmo, no sé si en su Biblia dice, pero en la mayoría que yo estuve revisando, dicen uno: Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Salmo de David cuando fingió estar demente ante Abimelech, por lo cual éste lo arrojó de su presencia. ¿Sí? Entonces, es un salmo que David escribió precisamente después de pasar por un momento de locura. ¿Sí? Quiere decir cómo el Espíritu Santo llegaba y salía. No es como ahora que nosotros recibimos a Cristo y recibimos el Espíritu Santo. En aquellos tiempos el Espíritu Santo llegaba sobre alguien y se retiraba. Entonces David recibió precisamente esa sabiduría de parte del Señor para poder escribir este salmo. Este salmo que estamos viendo alude precisamente a esos eventos, los eventos que vivió David en ese momento, un momento donde tenía hambre, necesitaba provisión, necesitaba un arma para defenderse, la palabra, ¿sí? Y también para poder escapar de la presencia de Aquis, el rey de Gat. Y el tema principal de este salmo nos estimula para alabar, y no solamente alabar, sino también confiar en Dios. Para alabar y confiar en Dios. Es una canción de testimonio. Este salmo también, si ustedes lo leen, está relacionado con el Salmo 25. Este salmo acompaña al Salmo 25. Y ambos salmos son salmos que están relacionados. ¿Por qué? Porque están en base precisamente al alfabeto hebreo. El Salmo 25 es un salmo de lamento, mientras que este salmo, el Salmo 24, nos habla de una acción de gracias y una invitación a probar la fe precisamente en Dios. Tiene un propósito de enseñanza, que es que nosotros probemos, saboreemos precisamente lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a pasar a ver de este salmo los versículos, qué es lo que nos dice cada uno de estos versículos. Y vamos al Salmo 34, voy a estar leyendo la Reina Valera, versión 1960, el Salmo 34, y vamos a empezar con los versículos del 1 al 7. Dice el Salmo 34, versículo 1, dice: Bendeciré a Jehová en todo tiempo.
Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta parte es una invitación a la gratitud. Es una invitación a ser agradecidos precisamente con el Señor. Vemos aquí cómo el salmista está alabando al Señor e invita precisamente a otros fieles, a otros creyentes, a que también se unan en este canto de alegría, de gozo, en un canto de alabanza para el Señor. Dice el versículo 3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Engrandeced es glorificar al Señor conmigo, exaltemos su nombre. ¿Por qué glorificamos? ¿Por qué engrandecemos? Glorificar al Señor es magnificar, hacerlo grande. Pero en nuestra esencia, el magnificar, el glorificarlo, el hacerlo grande, es que nosotros traigamos nuestro propio sentido pequeño delante del Señor. Somos tan cosa diminuta delante del Señor. Estamos tan pobres en nuestro sentido a veces de lo que representa el Señor para nuestra vida, que no merecíamos siquiera estar en su presencia. No merecíamos. Pero el Señor, que nos ama tanto, nos da lo que no merecemos. El Señor no nos da lo que merecemos, nos ha dado lo que no merecemos. Nos ha dado su gracia, nos ha dado su amor, su favor, su misericordia, y por ese simple hecho nosotros debemos estar más que agradecidos con Él. Es traer nuestro propio pobre sentido delante de Él y verlo comparado con la majestuosa realidad que Él tiene delante de nosotros. Vemos aquí cómo también hay una escritura en 1 Corintios, capítulo 1, 31, que dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y también en Jeremías 9, 24 dice, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Y también en 2 Corintios 10, 17 dice, más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Y aquí nos habla claramente de que toda la gloria, toda la honra de lo que nosotros hacemos, de los triunfos que tenemos, de los éxitos, de las cosas que nos llevan a aparentemente a ser más grandes delante de los ojos de los hombres, son para gloria y honra del Señor. Nosotros no podemos gloriarnos porque nosotros somos instrumentos del Señor. Nosotros somos esa parte para que el Señor realice su obra. Nosotros a quien presentamos es a Jesucristo. Nosotros presentamos al Señor. Entonces, no podemos gloriarnos de nosotros mismos, no podemos esperar que los aplausos sean para nosotros, porque en ese momento el egoísmo se está llenando nuestro corazón y nosotros no estamos siendo dignos de recibir lo que Dios nos está dando. La honra y la gloria siempre tiene que ser para el Señor. El gloriar al Señor es magnificarlo, es hacerlo grande, tan grande que a cada uno de nosotros nos ha sacado de lugares tan oscuros, que si no hubiera sido por su misericordia, posiblemente hoy ni estaríamos aquí. Hay que darle gracias al Señor por eso, gracias a Dios, porque Él tuvo el gran amor de escogernos. El Espíritu Santo nos guió a tomar esa decisión de recibirlo en nuestro corazón y poder salir. Decíamos que en todas las familias hay cosas oscuras, en todas.
No hay una familia que no tenga una cosa oscura. Y a veces, o la mayoría de las veces, daría vergüenza hablar de esas cosas oscuras. Pues de todo eso Dios nos ha librado. ¿Por qué? Porque somos una gente nueva, somos nacidos de nuevo, somos un pueblo nuevo donde el Señor nos está guiando por un sendero diferente, por un camino de verdad, un camino de justicia, donde Él quiere que nosotros podamos mostrarles a otros lo que ha hecho en nuestra vida, que han sido verdaderos milagros. Dios ha hecho milagros, milagros grandiosos en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, cuando glorificamos al Señor es que lo estamos haciendo verdaderamente grandes. Grandes a nuestro tamaño, grandes a lo que Él es, aunque no alcancemos a dimensionar la grandeza de su majestuosidad. Entonces, vemos cómo el Señor aquí, el salmista también nos habla de la fidelidad del Señor, nos habla del miedo, de la tribulación y de la aflicción que Dios lo liberó. En el versículo 4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Él me libró de todos mis temores. Yo sé que algunos todavía tenemos algunos temores, pero el Señor dice en su Escritura que Él nos libró, nos dice que nos va a librar, nos libró. Tiempo pasado. Nosotros debemos agarrarnos de esta palabra y decir, verdaderamente el Señor me ha librado de mis temores. Los temores que yo llego a tener es por dudar a veces del poder del Señor. Dudar de que si Él verdaderamente me va a ayudar a resolver un problema, me va a ayudar a salir de una enfermedad, me va a ayudar a salir de un conflicto personal, me va a ayudar a salir de una mala relación, de una mentira, en fin. Dice, me libró. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. En los versículos 17 y 19 dice también, claman los justos y Jehová oye. Dice que la oración del justo puede mucho. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias, de todas sus angustias. Y el 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Entonces, me libró de mis temores, los libra de todas sus angustias. Dice, y muchas las aflicciones de las que Jehová nos libra. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que literalmente, ¿qué hizo? Lo arrebató. Lo arrebató del peligro en el último momento. Si Ahimelech también lo despachó, no lo quería tener ahí, Aquís también no lo quería tener ahí. Dice, oye, me traes otro loco si el pueblo está lleno de locos. ¿Cómo me traes otro loco más? ¿Sí? El Señor lo arrebató para llevárselo, para que pudiera seguir y cumplir con el plan que tenía para él. Entonces, vemos cómo, dice en el versículo 5, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. En lugar de tener a veces lo chapeteado por la vergüenza, el Señor quiere que nosotros transmitamos, que nuestro rostro sea radiante, brillando de qué, de la comunicación que tenemos con el Señor, de que el Señor verdaderamente mora en nosotros y que Él se está reflejando. ¿Para qué? Porque quiere que más gente lo conozca, quiere que más gente sepa lo que Dios ha hecho en nuestra propia vida. Y yo les repito, el Señor no ha hecho cosa fácil en la vida de cada uno de nosotros. Ha sido cosas que por nuestras propias fuerzas nosotros no hubiéramos podido realizar. Dice el 6, los pobres y los oprimidos, dice, los pobres y los oprimidos son salvos por el Señor. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. A menudo en los salmos, la palabra pobre no se refiere necesariamente a una persona que no tiene posesiones. No se refiere a la pobreza material. A veces sí se refiere a la pobreza, pero aquí no se refiere a la pobreza material. Se refiere, a quien es y reconoce que es una persona que no tiene los recursos para efectuar su propia liberación de la vida.
que no tiene sus propios recursos para salir de donde está. ¿Sí me explico? Esa es una persona pobre, alguien que no puede por sus propios medios ser liberado de sus temores, de sus angustias, de sus tribulaciones. No puede ser liberado de sus pecados, no puede ser liberado tampoco de todo lo que le afecta y que lo mantiene atado. Esa es una persona pobre a la que se está refiriendo. Este pobre clamó. Dice, y Jehová le oyó y lo libró de todas sus angustias. El pobre es una persona que está lista para depender de Dios. Y todos nosotros éramos pobres y seguimos siendo tal vez pobres en algunas áreas de nuestra vida. El Señor lo que quiere es que dependamos de Él, que aprendamos a depender de Él, porque solamente cuando uno depende total y absolutamente del Señor, realmente podemos ver los cambios en nuestra vida. Nosotros a veces tenemos temor, seguimos teniendo temor. Lo que acaba de pasar la semana pasada, pues es algo que nos llena de tristeza, y uno dice, gracias a Dios que aquí no se sintió, gracias a Dios que no estamos en un lugar que con tanta frecuencia tenga estos eventos, pero a todos nos llena el dolor, la tristeza, inclusive el miedo. Yo estuve texteando con algunos amigos allá en la Ciudad de México, y amigos que, bueno, se supone que son fuertes de carácter, y me decían, estuvo durísimo esto, terrible. Fue algo muy, muy, muy fuerte para todos. Entonces, el Señor quiere que dependamos de Él. Quiere que estemos agarrados de su mano, tomados de Él. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Nada más por ese hecho. Dios nos ama a pesar de lo que nosotros hagamos. Ya nacimos de nuevo, el Señor nos ama. Nos ama porque somos sus hijos, porque somos parte de su pueblo, independientemente de lo que nosotros estemos haciendo cada día. Volvamos a caer en el pecado, volvamos a mentir, el Señor nos sigue amando. El amor de Dios no es condicional para nosotros. Entonces, muchas veces tenemos temor porque dudamos del poder del Señor. Si estamos pasando por alguna situación personal y tenemos miedo, es porque dudamos que el Señor pueda solucionar eso. O tal vez también que nosotros estemos pensando resolverlo de acuerdo a nuestras propias fuerzas. No, pues le voy a hablar a mi amigo, o voy a esperar a que me llegue esto, o voy a ir con mi papá, voy a ir con mi mamá, voy a resolverlo de esta manera. Pero ahí estamos anteponiendo a las personas, a la situación, a quien al Señor. Y Dios quiere que dependamos de Él, que dependamos completamente de Él. Así como David. David no tenía hambre, no tenía qué comer, pero pasó por donde estaba Ahimelech y llegó y pidió provisión. No tenía con qué defenderse. Dijo, oye, un arma, tuve que salir corriendo por el encargo del rey Saúl y no me traje ni mi arma, ni mi lanza, ni mi espada. Y dice Ahimelech, bueno, pues nada más tengo la espada de Goliat y la tenemos envuelta en un velo. Si la quieres, si no, pues dámela. Entonces, de no tener nada, Dios lo llevó a donde había provisión. Y luego la estrategia de hacerse pasar por un demente para salir también del mismo corazón de los filisteos. Dios así es con nosotros, en su mano nos lleva, en su mano nos lleva, en su mano nos lleva. A veces, por eso dice que no debemos vanagloriar ni glorificarnos a nosotros mismos, porque es, no, yo ya lo hice, ya la hice, ¿no? Es una frase muy hecha, ya la hicimos. No lo hicimos. Quien lo hizo fue el Señor a través de nosotros. Y debemos glorificarlo, debemos hacer precisamente, darle el lugar que le corresponde a Él. Y nosotros, repito, somos instrumentos. Entonces, el pobre no necesariamente es una persona que carece de recursos económicos. El pobre es aquel que reconoce que no tiene el recurso para poder salir, ser liberado de lo que lo mantiene atado, ser liberado para tener una vida de libertad. No una vida feliz. Nosotros le decimos que aquí, que Dios no habla que seamos felices. Dios quiere que seamos libres, libres de toda atadura, libres de toda condenación, libres de toda culpabilidad, libres de toda herencia maldita. El Señor quiere que seamos libres, libres.
no que seamos felices. ¿Sí? La felicidad es como algo que va y viene, va y viene, va y viene. A veces te va muy bien y estoy feliz, contento. ¿Sí? Pero es temporal. Y el Señor lo que quiere es que tengamos una libertad en nuestro corazón, de saber que donde caminemos, así sea en valle de muerte, el Señor está con nosotros. ¿Sí? El Señor quiere que seamos libres, que experimentemos esa libertad que Él nos ha venido a dar a través de Jesucristo. Que no estemos atados, así que sintamos esa pobreza espiritual, esa pobreza de no poder ser liberados, no la pobreza económica, no una pobreza de recursos, no la pobreza del que no tiene posesiones, sino que nosotros nos sintamos tan seguros, tan plenos, tan llenos del Señor, que sabemos que lo que estamos haciendo está respaldado por Él y que Él nos va a sacar adelante. Hay veces en que uno no logra entender cómo las cosas se van cruzando, ¿sí? Pasa el tiempo y uno dice, bueno, pues yo no sabía que iba a llegar hasta este punto. El Señor tiene el control de todo. Tiene el control de todo. Él no pierde el control. Nosotros sí perdemos el control y nos desesperamos, nos impacientamos, porque las cosas no llegan conforme a nuestro tiempo. El Señor no tiene un reloj, el Señor no tiene un calendario. El Señor no usa eso. Este tiempo, reloj, calendario, son para nosotros, para medir periodos de tiempo de nuestra existencia. Pero para el Señor dice que sus tiempos son diferentes a los nuestros. Y es una de las cosas en donde Dios quiere también glorificarse en nosotros, en que sepamos esperar, que tengamos paciencia, que podamos esperar los tiempos del Señor, que no estemos impacientes por querer solucionar todo de un trancazo. ¿Sí? A veces, no sé, pero a nosotros nos pasaba, cada determinado tiempo, nosotros Lupita y yo, hacíamos un análisis de nuestra vida, generalmente cuando teníamos problemas. Hacíamos un análisis y nos juntábamos y nos poníamos a anotar todo lo que estaba pasando en ese momento en nuestra vida. Y decidíamos poner un plan de acción. A ver, no, pues esto yo he visto de parte tuya, yo también, ya sabes, no siempre hablando del otro en lugar de hablar de uno. Yo he visto que tú eres así, asá, ta. Y pues es como uno se entera, ¿no? Yo como soy, pues como tú me ves. Entonces, y hacíamos nuestro plan. Bueno, pues ahora vamos a trabajar en ese plan, ¿ok? Y empezábamos a trabajar. El Señor llegaba a un punto en que cuando las situaciones estaban ya verdaderamente muy tirantes, muy complejas y complicadas, venía un cambio de lugar, un cambio de ciudad, ¿sí? Y nosotros pues al principio no entendíamos, aunque nuestra relación no era tan buena, no queríamos cambiarnos. ¿Por qué? Porque estábamos ya acomodados en el lugar donde estábamos y a pesar de nuestras diferencias, de nuestros problemas, de nuestros pleitos, estábamos a gusto con lo que cada uno hacía. Pero el Señor llegaba y nos cambiaba de lugar. Al principio pues refunfuñábamos, nos molestábamos, protestábamos, oye, pero ¿para qué nos cambiamos otra vez? Hay que mover todo, los niños, las escuelas, etcétera, etcétera. Pero ese era un plan del Señor, era un plan del Señor. Y el último cambio fue precisamente aquí a Guadalajara. Fue un cambio hace 23 años, en donde la verdad llegamos y yo quería regresarme luego. No me quería quedar aquí. No me quería regresar. Yo me quería regresar. Pero el Señor tenía un plan. Yo no conocía al Señor, yo no había recibido al Señor. Lupita ya había recibido al Señor, pero yo no lo había recibido. Y como nos recibió la ciudad aquí, a mí se me hizo una forma grotesca, una forma muy fea, irrespetuosa. Yo dije, no, acostumbrado a otro tipo de vida, otro tipo de personas, otro tipo de ambiente en la ciudad, otro tipo inclusive de facilidades, ¿no? Cuando uno vive cerca de la frontera, pues hagan de cuenta que uno vive del otro lado, ¿verdad? Cuando no hay devaluación, ¿no? Uno vive del otro lado. Pero cuando hay devaluación, pues sí se convierte en algo ya, ahora sí como los niños afuera de las pastelerías o de las jugueterías, nada más viendo, ¿sí? Entonces,
el Señor nos cambiaba de lugares y nosotros no entendíamos el por qué. Bueno, al menos yo no entendía el por qué. Y yo le decía, no, vamos a regresarnos, aquí esta ciudad a mí no me gusta, no me acomodo. Muy complejo el adaptarme a la ciudad. También veía que ella batallaba. Las únicas que se acomodaron fueron mis hijas. Ellas sí luego entraron a la escuela y a todo dar. Pero nosotros no nos acomodábamos. Y pues el Señor tenía un plan que nosotros llegamos a entender después. Ese plan se cumplió y entonces después ya entendimos por qué por qué teníamos que llegar aquí a esta ciudad. Entonces, hay cosas en donde se entrelazan en nuestra vida que nosotros no entendemos. Y la impaciencia del momento muchas veces nos hace pues caer en angustia, caer en tribulación, caer en una aflicción. Pero el Señor tiene todo bajo control. Él sabe por qué ustedes están hoy aquí, por qué estamos aquí. Hay un plan. El Señor quiere que nosotros tengamos esa comunión con Él, que nuestra relación personal con Él llegue a tal nivel que podamos nosotros comprender cuál es la dirección que quiere para nuestra vida. ¿Sí? Nosotros tenemos nuestro plan, está bueno que tengamos nuestro plan, que tengamos nuestra visión, pero si nuestra visión en algún punto no está alineada a la palabra, pues nos vamos a tardar más. Y nosotros necesitamos que nuestra visión esté alineada precisamente a la palabra para que podamos caminar más rápido. Nosotros somos muy impacientes, no sé, pero creo que todos, si no actualmente en algún momento de nuestra vida, hemos sufrido de ese mal, de la impaciencia. Todo lo queremos rápido y más hoy cómo funcionan las cosas. Antes, para hablar por teléfono tenías que esperar a llegar a tu casa o tenías que esperar a llegar a tu oficina para hablar por teléfono. Hoy pues inmediatamente quieres hablar y hablas. Te quieren localizar y luego te localizan. Entonces, hoy todo es rápido. ¿Quieres comprar algo? Vas y tienes una tarjeta, ir sin dinero, pero con una tarjeta de débito, de crédito, con lo que sea, tú puedes comprar lo que sea en el momento. Inclusive en lo que esté del otro lado del mundo. Entonces, la vida nos ha llevado a que nosotros nos olvidemos de la paciencia. Oye, quiero comer algo, habla por teléfono y te lo traen en media hora. Y si no te lo traen en media hora, te lo regalan. Pues vamos a hablar. ¿Sí? Todo es rapidez. Y el Señor lo que pide de nosotros es que aprendamos a vivir en paz, con paciencia, que no estemos llenos de sobresaltos, que no estemos viviendo como David estaba viviendo en esa época. Entonces, el 7 dice, y el ángel del Señor protege a los que tienen temor de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel del Señor es su mensajero, representa al Señor mismo. Hay un pasaje ahí en Éxodo 23:20, no lo vean, yo aquí se los leo. Dice, date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Aquí el ángel del Señor se le apareció aquí a Gedeón, y todos conocen la historia de Gedeón. Entonces, vamos nosotros experimentando esa invitación de gratitud hacia el Señor. Si nosotros tomamos la referencia de lo que estaba sufriendo David y cómo llegó a escribir este salmo, nosotros entendemos que a pesar de su tribulación, a pesar de su aflicción, a pesar de todo lo que él estaba pasando, tenía ese momento de relación personal con el Señor, donde se sentó ahí en el desierto a escribir este salmo. A lo mejor con la arenita corriendo ahí por el viento, se puso a escribir el salmo, un salmo precioso. Vamos ahora a los versículos del 8 al 11. Salmo 34 del 8 al 11. Es una invitación aquí a vivir la experiencia con el Señor. Aquí precisamente el salmista está invitando a otros a eso, a ver, a saborear, a tener una relación de primera mano. ¿Con quién? Con el Señor. Y vemos también que el temor del Señor, esa frase, es una manera en el Antiguo Testamento para describir que la reverencia hacia Dios. No es para tener miedo del Señor, es reverencia, respeto. Dice el 9, temed a Jehová,
vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Esta instrucción en el temor del Señor es precisamente la línea del título del versículo 11 y es el centro del Salmo. Aquí nos habla, en el versículo 8 nos dice saborear, dice gustad y ved qué bueno, que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Aquí nos está hablando de saborear. Saborear precisamente lo que el Señor es con nosotros. Dice que Dios es bueno. El Señor es bueno. Es fiel. Aquí nosotros yo creo que todos hemos saboreado la fidelidad y la bondad del Señor en nuestra vida. También en el 9 dice, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. También debemos tener esa reverencia por el Señor, tener ese respeto. Y dice que nosotros, los que tememos al Señor, nada nos va a faltar. El 10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre. ¿Sí? Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre. Nosotros continuamente tenemos hambre. Tenemos hambre natural, física, tenemos hambre espiritual, tenemos hambre, curiosidad por las cosas que se mueven alrededor de nosotros, hambre de la tecnología, hambre de muchas cosas que hoy se mueven alrededor de nosotros. Hambre por la música, hambre por la palabra. Tenemos hambre de muchas cosas. Somos como esos leoncillos. Y aquí dice la Escritura, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces, dice que los que confiamos en el Señor no vamos a necesitar nada. Nada. Nada vamos a necesitar los que confiamos en el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros, a través de la relación personal que tenemos con Él, nosotros podemos entender que lo que tenemos es suficiente para nosotros. La carencia surge del deseo. Cuando nosotros deseamos algo, pues ya nos damos cuenta que carecemos de eso. ¿Sí? Oye, pues yo necesito una cartera. Bueno, es una carencia. Estoy detectando que ese deseo me está provocando una carencia. Por eso la Escritura dice contentos con lo que tenemos, no estar pensando en qué es lo que me falta. Más bien lo que tengo para servir al Señor. Esto es lo que tengo para servir a Dios. Esto es lo que tengo para hacer lo que el Señor quiere que yo haga, para agradarlo a Él en todo lo que Él me ha dado, me ha proporcionado. Entonces, vemos, dice el Señor es bueno, los que confían en Él, nada les falta. Dice, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Aquí vemos también en este versículo 11, el temor de Jehová, yo los enseñaré. En esta parte, el salmista tomó el papel de un maestro instruyendo a sus estudiantes en la NBI. Dice, vengan hijos míos y escúchenme que voy a enseñarles del temor del Señor. La reverencia tiene la intención de provocar en nosotros un acto de conducta de verdaderamente ser respetuosos con el Señor. Esa es la reverencia. No de estar acercándose como se acerca alguien a quien lo van a molestar, lo van a regañar o le van a llamar la atención, sino más bien es un acto de respeto. Es poder tener esa relación personal con el Señor, respetando que Él es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos, que tenemos la confianza plena y que dentro de ese ambiente de amor, de ese ambiente de confianza, de unidad, de amistad, el Señor puede escuchar nuestras oraciones, puede escuchar nuestras peticiones. Entonces, confiar y obedecer, eso es precisamente el temor del Señor. Nosotros tenemos una confianza en Él. Y como tenemos confianza en Él, podemos obedecer. Y debemos obedecer todo lo que Él establece en su Escritura de nuestra vida. En los versículos del 12 al 14 nos habla del cumplimiento de la vida. Y empieza con el versículo 12 que dice, ¿quién es el hombre que desea vida? ¿Quién de ustedes desea vida? Dice, ¿quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien.
¿Quién desea muchos días para ver el bien? Yo creo que todos, ¿no? Y si alguien no lo desea, me dice para orar ahorita al final por él, por ella, ¿no? Aquí vemos que es un resumen de reverencia. Y también nos dice que el 13 dice, es la respuesta. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Nos dice que debemos abstenernos de hablar engañosamente, de hablar con mentira, que nos debemos apartar de lo malo, hacer lo que es correcto, buscar aquellas cosas que conducen a la paz. Y en este punto vemos cómo el salmista nos desafía a nosotros los lectores, por lo que está diciendo aquí. Hay un pasaje en Primera de Pedro 3 que se refiere precisamente a estos mismos versículos. Son los mismos versículos los que vienen aquí. En Primera de Pedro 3 dice, en la Reina Valera, en efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Vemos cómo Pedro tomó también esta parte de la Escritura para hablar sobre el tema de la lengua. Nosotros no debemos hablar engaño, nosotros no debemos tampoco ver las cosas que no edifican, hacer cosas que no edifiquen en nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice que la ira de Jehová, el rostro del Señor contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Vemos cómo el salmista nos está llevando dentro de este salmo, en estos apartados, primero a actuar con gratitud, segundo a ver la fidelidad del Señor, tercero nos hace una invitación también a que nosotros podamos valorar la vida, ¿sí?, con el uso de lo que Dios nos ha dado, que aprendamos a no hablar, abstenernos de hablar cosas que no edifican o construyen, cosas que pues dañan, cosas que destruyen. No tomamos en cuenta muchas veces la rapidez de la boca. Es tan rápida la boca, más rápida que cualquier flecha lanzada. Con la palabra nosotros matamos a una persona, herimos, destruimos. Yo me acuerdo que cuando yo apenas estaba tratando de entender el proceso de Lupita, que se había convertido, yo le decía cosas buscando pelear. Y ella me decía, si no voy a decir algo que edifique, no voy a hablar. Entonces eso a mí me ponía pues verde de coraje, ¿no? Porque le decía, contéstame lo que te estoy diciendo, contéstame. Y me decía, no, si yo no voy a hablar algo que edifique, no te voy a contestar. Y yo decía, de todos modos, aunque edifique, dime algo. Y eso de veras nos ayudó mucho para mantenernos en una relación de tolerancia. A mí me enseñó mucho eso, a tolerar. ¿Por qué? Porque pues yo buscaba el pleito, buscaba una excusa, un pretexto, y ella se mantuvo a pie firme, no hablaba cosas que no, y la verdad no solamente lo decía, sino que lo cumplía. Había veces que se le iba a salir algo y inmediatamente se callaba. Yo, ay, caray, ¿cómo no terminaste la frase? Se callaba. Entonces, todo esto, cuando nosotros vemos que la palabra empieza a trabajar en nuestro corazón, nosotros nos damos cuenta cómo Dios verdaderamente nos ama. Dios quiere que nosotros pues tengamos esa relación personal con Él, pero que tengamos la relación personal con Él en base a lo que dice la Escritura. No que tengamos la relación en base, obviamente es importante lo que sentimos, muy importante lo que estamos viviendo, pero es muy importante también que lo que estemos viviendo nosotros lo podamos pues compartir aquí con la palabra, con la Escritura. No nada más, oye, pues hoy me siento así asado. El Señor quiere que lo conozcamos a Él por medio de su Escritura. Es la única forma como podemos conocer a Dios. Obviamente ustedes me van a decir, no, yo conozco a Dios por lo que ha hecho en mi vida. Claro que sí lo conocemos, pero para conocerlo profundamente,
para conocer sus atributos, lo que decíamos al principio, conocer sus nombres cuando oramos. Oye, Señor de sanidad, Jehová Rafa, ¿sí? Príncipe de paz, o sea, el Señor es mi bandera, el Señor es mi estandarte, el Señor es mi protección. Todos esos nombres nosotros lo necesitamos encontrar en la Escritura. Dios es un Dios personal. En ninguna parte de la Biblia dice que la iglesia al final va a ser una sola, que todos vamos a estar juntos, todos vamos a estar bailando, felices. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que la tierra va a ser destruida. Y solamente los que somos nacidos de nuevo, los que tenemos una relación personal con el Señor, vamos a poder entender los tiempos. Van a ser tiempos complicados, van a surgir falsos profetas, falsos maestros, va a estar el anticristo, va a haber cosas que van a tratar de atraer a los hijos del Señor para sacarlos precisamente de esa relación personal con el Señor. En la medida en la que nosotros tengamos más fortalecida esa relación con el Señor, mejor vamos a estar protegidos contra todo ataque del enemigo, contra toda cosa que se presente y que sea nueva, diferente a nuestros ojos. Necesitamos conocer a Dios a través de la Escritura, saber, conocerlo, leerla. Finalmente, los versículos del 15 al 22 nos habla de la justicia y la cercanía de Dios. Y aquí vemos cómo el salmista está usando algunas metáforas vivas, como dice el 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. ¿De qué nos está hablando también aquí? Nos está hablando de Jesucristo. Jesucristo es el que vino a redimir nuestros pecados, el que vino a pagar por nosotros. Y entonces le decía que el salmista aquí nos enseña que el Señor cuida de los justos, pero también que corta todo lo que tenga que ver con los impíos. Cuando dice para cortar de la tierra la memoria de ellos. Entonces, vemos cómo dice, el mal contiene la simiente de su propia destrucción, la maldad tiene la semilla de su propia destrucción, el pecado es una semilla que nos lleva a la destrucción. El pecado es agradable a la carne, agradable al cuerpo, pero choca contra el espíritu. Si nosotros tenemos un espíritu fortalecido por la oración, fortalecido por la relación con el Señor, va a ser más difícil. No digo que imposible, pero va a ser más difícil que nosotros podamos caer en las tentaciones, que podamos caer en el pecado, que podamos hacer algo que nos aleje del Señor. Dios redime y perdona a los que confían en Él, termina este salmo. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían. Nadie será condenado de los que se refugien en el Señor, nadie. Y nosotros tenemos que buscar ese refugio en Él. ¿Por qué? Porque Él rescata a los suyos. ¿Cómo pagó la deuda del pecado de cada uno de nosotros? Y esto fue posible gracias a ¿qué? A la muerte y a la resurrección de Jesucristo. El salmista aquí contrasta las bondades, las propiedades de los justos, pero también lo que hacen los malvados. En esta última parte del 15, por eso habla de la justicia de Dios. Y sabemos que la liberación que Cristo ha traído para nosotros es una liberación del castigo eterno. Es algo en donde el Señor nos ha librado, que fue por la muerte y por la resurrección de Jesucristo. Entonces yo les quiero preguntar, ¿por qué estamos agradecidos el día de hoy? Conste que no estoy preguntando por qué están tribulados, ni por qué están angustiados. Les estoy preguntando, ¿por qué están agradecidos el día de hoy?
Piensen un momento por qué están agradecidos el día de hoy. ¿Por qué están agradecidos? ¿Por su vida? ¿Por la vida de sus hijos? ¿Por la vida de sus nietos? ¿Por la vida de sus padres? ¿Por qué están agradecidos? ¿Porque tienen una cuenta muy gorda en el banco? ¿Por qué están agradecidos? ¿Porque están aquí? ¿Porque disfrutamos de la presencia del Señor? ¿Por qué están agradecidos hoy? El Señor ya sabe que tenemos necesidad, el Señor sabe qué es lo que nos está oprimiendo, el Señor ya sabe qué es lo que nos está inquietando. Pero ¿por qué estamos agradecidos? Necesitamos nosotros, si me pones la que sigue, por favor. Estas son las cosas que necesitamos nosotros hacer. ¿Qué necesitamos hacer para estar más agradecidos todavía con el Señor? Necesitamos estudiar la Biblia, deleitarnos en la palabra y meditar en ella. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos para estar más agradecidos con el Señor. Estudiar la Biblia, tomarla como un verdadero libro, un manual de consulta. No abrirla nada más los domingos, sino abrirla todos los días. Todos los días. Es una forma también de adoración al Señor. Señor, hoy abro la Escritura porque quiero conocer algo nuevo de ti. Quiero que me hables. Quiero que me hables. Hay personas que pueden escuchar a Dios de forma audible. Yo nunca lo he escuchado de forma audible, pero yo lo he escuchado a través de la Escritura. Y yo no digo que las otras personas no lo escuchen, claro que lo escuchan, pero yo lo he escuchado por medio de la Escritura. ¿Sí? Entonces, hay un ¿la que sigue? El Evangelio nos alimenta. Y como nos alimenta, nos hace tener hambre. Pero tiene una gran ventaja. No es como los productos que tienen fecha de caducidad. El Evangelio no se hace rancio. El Evangelio está al día. El Evangelio nos mantiene a nosotros vivos. Y es precisamente lo que alimenta nuestro espíritu junto con la oración para que el Señor siga trabajando por medio de nosotros y que nosotros sigamos reflejando lo que Dios está haciendo en nuestra vida.